La ética suele pensarse como el arte de decidir entre el bien y el mal, pero hay dilemas en los que esas palabras se vuelven inútiles. La eutanasia, por ejemplo, nos enfrenta a una pregunta distinta, no tanto si es bueno o malo morir, sino qué entendemos por dignidad cuando elegimos el modo en que queremos vivir o dejar de hacerlo. Los problemas éticos son situaciones en las que un individuo se enfrenta a diversas opciones, cada una chocando con distintas dimensiones de sus valores o reglas morales. Es de esperar que el fin de la vida inducido por decisión propia esté en el centro de un debate ético para quienes juegan un rol crucial desde su trabajo, los profesionales de la salud. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. La bioética se nutre de muchas disciplinas para explorar los dilemas que aparecen cuando la ciencia avanza más rápido que nuestras certezas. La autonomía del paciente, los límites de la intervención médica y, claro, el inicio y el final de la vida. Así lo plantea la abogada Romina Gallardo, especialista en bioética. La bioética históricamente se ha dedicado a estudiar como grandes temas, ¿no? Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con las prácticas que conciernen al inicio de la vida o los problemas éticos, dilemas éticos que conciernen al inicio de la vida, y otro gran tema o gran eje sería el fin de la vida, ¿no? Obviamente esto involucra directamente lo que es el tema de la eutanasia, ¿no? Entonces ahí tenemos como grandes pilares temáticos de la bioética que atraviesan el tema eutanasia de manera transversal, ¿verdad? Lo que sucede particularmente con la eutanasia y esta mirada de la bioética es que hay como una gran tensión entre dos aspectos que la bioética estudia o debate, que es por un lado la autonomía del paciente, pero también la práctica médica visto desde la ética, ¿no? O de la bioética, ¿no? Hasta dónde llega la voluntad del paciente y hasta dónde llega la regulación de esa conducta médica y también cruzando luego en otro tema eje de la bioética que es la objeción de conciencia o el derecho a la objeción de conciencia que tienen los profesionales de la salud, porque nosotros debemos recordar que cuando estamos debatiendo si regular o no la eutanasia, lo que estamos también debatiendo es que vamos a regular la profesión médica porque son los profesionales médicos quienes van a llevar adelante esta conducta médica o este acto médico de eutanasia, ¿no? En la legislación uruguaya existen algunas figuras que de algún modo abren el camino a esta discusión. La más citada es la del homicidio piadoso, prevista en el artículo 37 del Código Penal, pero como señala Romina, no es la única. Hay algunos otros pasos que se han dado en Uruguay que si bien no regulan lo que es la práctica de la eutanasia, acercan un poco al tema y allanaron un poco el camino a que este debate se pueda estar dando hoy en día, ¿no? Un ejemplo claro está con la ley de voluntades anticipadas en Uruguay, que lo que hizo fue regular que llegó el momento en que una persona se encuentra ante una situación que debe reunir ciertas características, ¿no? De una enfermedad incurable, ¿no? De una situación en la que, bueno, debe afrontar un diagnóstico adverso y junto a otras circunstancias más, se entiende que si reúne esas características, la persona llegado el momento de caer en esa situación jurídica y biológica, digamos, podría anticipar cuál es su voluntad y decir, bueno, cuando se dé ese momento, yo rechazo que se continúen con los tratamientos debidos para mantenerme con vida y en ese caso, bueno, es una suerte de acercamiento a lo que es la práctica de eutanasia. Rechazo que se continúen con los tratamientos debidos para mantenerme con vida y en ese caso, bueno, es una suerte de acercamiento a lo que es la práctica de eutanasia. Pero detengámonos un momento acá. ¿Cuál es el matiz que podemos trazar en relación a la voluntad anticipada? Hay quienes dicen que en realidad no se necesitaría reunir esas características específicas porque en el artículo 1 de esta ley, en realidad los requisitos que marca es que tiene que ser una persona mayor de edad, con cierta aptitud psíquica y que voluntariamente exprese que llegado el momento en que se den determinadas condiciones en las que no quiera seguir adelante con el tratamiento, puede hacerlo sin necesidad de que se llegue a un diagnóstico de una enfermedad incurable, irreversible, etc. Además, contamos con otros elementos que expanden la discusión bioética sobre la eutanasia. Por otro lado, recordar que desde el 2008 en Uruguay nosotros tenemos la Ley de Derechos y Obligaciones de Usuarios y Pacientes de la Salud, que ya establece un derecho que además es una práctica también reconocida por la bioética desde hace muchísimos años a nivel internacional, que es el rechazo a los tratamientos. O sea, el paciente, llegado el caso, tiene derecho a rechazar, prolongar su vida a través de determinados tratamientos, eso sin necesidad de que exista incluso una ley de voluntad
voluntades anticipadas, donde se tenga que redactar todo, ¿no? Un documento con escribano público, etcétera, donde se anticipe todo ese momento, ¿no? En realidad, el rechazo al tratamiento está presente, está consagrado, y hay casos característicos que, por ejemplo, sucede con las personas que profesan cierta fe, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos no aceptan las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y eso es una práctica que, bueno, que sucede. Están amparados ya desde el 2008 por esa ley aquí en Uruguay, ¿no? Con esto claro, hay otro concepto relevante a tener en cuenta, la llamada regla de doble efecto. Se trata de una definición clásica de la bioética que sostiene que una acción puede ser considerada moralmente buena o aceptable aun cuando produzca un efecto considerado negativo y no deseado, como la muerte del paciente. Romina lo ejemplifica de esta forma. Es una regla que ha suscitado muchos debates en la bioética, que regula una práctica en la medicina que se ve con un ejemplo muy claro, y es cuando un paciente está en una etapa terminal, atravesando una enfermedad terminal. Muchas veces sucede con los pacientes oncológicos, ¿no? Que requiere un tratamiento con morfina para aliviar los dolores, ¿no? Insoportables y otros padecimientos. Lo que hace el médico es, bueno, ponderar hasta cuánto puede suministrar esa morfina, buscando el mayor beneficio del paciente, que es aliviar ese dolor insoportable, pero sabiendo que el efecto secundario de esa administración sucesiva y que va en incremento de la morfina podría llegar a provocar la muerte en determinado momento, ¿no? Entonces digo, esto es una práctica que se lleva adelante y que se acepta, porque en definitiva lo que no se persigue es dar muerte al paciente, sino aliviar el sufrimiento, aún a sabiendas de que en determinado momento eso podría acelerar el proceso de muerte de ese paciente. Las disciplinas, en este caso oncológicas, ellos cuentan con protocolos, ¿no? Así como otras disciplinas, para determinar las dosis adecuadas, sobre todo todo lo que tiene en el marco de los cuidados paliativos, ¿no? Pero acá lo importante a dilucidar, y por qué se trae a colación la regla del doble efecto, es porque, si bien de ninguna manera podemos afirmar que esto es una práctica eutanásica, son distintas prácticas que actualmente son aceptadas pacíficamente en la medicina y no generan resistencia, pero que acercan líneas con lo que sería la práctica de la eutanasia, ¿no? La diferencia en este caso es que ni el paciente ni el médico están persiguiendo como último fin el fallecimiento, que sí se busca con la práctica eutanásica una vez regulada, ¿no? Tenemos una ley de voluntad anticipada, la figura del homicidio piadoso, la ley de derechos de los pacientes y las prácticas que no apuntan a provocar la muerte, pero pueden acelerar el proceso. Sin embargo, ninguna de estas opciones habilita la práctica de la eutanasia. Con la normativa vigente, los médicos se mueven en un terreno delicado, haciendo equilibrio entre la ética profesional, la compasión y los límites de la ley. Yo creo que es un desafío muy importante buscar esos marcos o los puntos de contacto para garantizar que también los médicos que están de acuerdo tengan las garantías, para que eso no vaya en contra de sus principios éticos, ¿no? Los principios éticos que regulan a su profesión. A lo largo de los episodios, incluido hemos hablado de la autonomía de los pacientes y su choque con las concepciones más paternalistas de la medicina. Pero cuando se habla de eutanasia, se la introduce en un paraguas más amplio, el de la muerte digna. Dignidad es una palabra clave, tanto así que por encima de la autonomía de las personas al momento de tomar decisiones, la bioética pone el foco en la dignidad. Algunos autores de la bioética, por ejemplo, los catedráticos y catedráticas de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de UDELAR, lo que plantean es que hay que darle más relevancia a lo que es la dignidad de los pacientes por encima de la autonomía. O sea, que es importante, por supuesto, la autonomía, pero sobre todo la dignidad en estos debates. El concepto de dignidad, o el tema que trata la dignidad, es un concepto clave en bioética, ¿no? Está presente en distintos documentos muy importantes, no solo vinculados a bioética, sino también a derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su preámbulo ya comienza definiendo ciertos conceptos y habla de dignidad, y en su primer artículo habla de la dignidad, ¿no? de los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo se trabaja sobre un concepto con tantas acepciones como la dignidad? Yo creo que a veces
por el lado de definir lo que no es digno. Es más fácil de llegar a veces a lo que sería digno, ¿no? Todos sabemos que los tratos crueles a un paciente, eso no es digno, ¿no? Sabemos que negar ciertos derechos básicos, eso es atentar contra la dignidad. Pero en el ámbito de la salud es un poco más complejo hablar de dignidad, ¿no? Porque tenemos dos posturas, una postura pro vida, digamos, o en contra de la eutanasia, y una postura a favor de la eutanasia. Desde la postura pro vida o en contra de la eutanasia, lo que te van a plantear es que un ser humano esté atravesando una enfermedad irreversible o sufrimientos insoportables provocados por esa enfermedad, no implica que se pueda atentar contra su vida, porque no va a perder dignidad por estar atravesando ese estado de salud. En cambio, quienes están a favor de la eutanasia, lo que te van a decir es, bueno, si estoy atravesando una determinada enfermedad que me hace perder calidad de vida, ¿no? Un dolor insoportable, insostenible, eso destruye mi dignidad también. Entonces, el argumento de la dignidad puede ser utilizado en una u otra postura, ¿no? Por esta, diríamos, como ambigüedad a veces que puede contribuir el término dignidad. Lo que no hay dudas actualmente es que la dignidad es un factor intrínsecamente humano, ¿no? Y la mayoría de los bioeticistas van a hablar de la dignidad vinculado al ser humano, ¿no? Lo que propone Romina, basándose en lo que dicen bioeticistas de la Facultad de Medicina, es pensar en términos de mínimos y de máximos. Pero en concreto, lo que plantea la Facultad de Medicina a través de su cátedra de bioética es, cuando hablamos de dignidad, hay ciertos mínimos que se deben cumplir, ¿no? Ciertos derechos mínimos básicos, que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tantos quienes están a favor o en contra, que se deben garantizar para un paciente, ¿no? El problema es con los máximos. El proyecto de vida, la felicidad, cómo veo yo mi futuro en relación a la enfermedad que estoy padeciendo. Y en ese sentido, la dignidad va muy de la mano al proyecto personal de cada persona. Por eso ellos plantean que más que hablar de autonomía, es importante hablar de dignidad vinculado al fin de la vida, pero siempre desde esa mirada de los máximos, ¿no? No de los mínimos, porque los mínimos estamos todos de acuerdo, ¿no? De lo que un paciente tiene que tener garantizado, ¿no? En ese momento, ¿no? De enfermedad terminal, digamos. Abrimos aquí un apartado. Romina también se desempeña en el cruce entre estudios feministas y derecho. En relación a la eutanasia, problematiza el lugar que ocupan las mujeres en la cuestión y se pregunta, entre otras cosas, cómo se vinculan con esta práctica. Detrás de esa pregunta hay una trama de factores sociales y patriarcales sobre los que distintas autoras coinciden, aunque sus conclusiones no siempre apuntan en la misma dirección. Esa teoría la sostiene Wolf, ¿no? Que es una de las primeras autoras que trabajó el tema eutanasia desde una mirada feminista o desde la bioética feminista. Ella tiene esa postura, ¿no? En base a estudios que ha elaborado, que las mujeres son más propensas a solicitar la eutanasia por esto de que tenemos como esta mirada cultural de no ser una carga para los demás, ¿no? Para nuestras familias, para nuestros hijos, y eso afecta, por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con la muerte de las mujeres, ¿no? En un contexto de enfermedad. Pero por otro lado, Parks, que es otra autora que estudia a Wolf y desarrolla algunos de sus conceptos, tiene otra mirada. Dice, en realidad por las mismas razones, yo creo, dice esta autora, que pasa lo contrario justamente, que las mujeres, por esta carga de cuidados que asumen o que la sociedad les ha impuesto, ¿no? De alguna manera, son descartadas a la hora de decidir acerca de su muerte, ¿no? Porque se entiende que la mujer debe ser abnegada, sacrificarse por el bien de su familia, ¿no? Y no es bien visto que una mujer decida ponderar solo su deseo, su necesidad, ¿no? En este caso de acabar con un sufrimiento relacionado a una enfermedad y llevar adelante la eutanasia. No es bien visto, incluso esa autora va un poquito más allá y dice, ni siquiera las consideraciones en relación a sus dolores y sufrimientos son vistos de la misma manera que serían vistos por parte de un hombre. Entonces también es minimizado lo que sufren las mujeres y por esa misma razón son menos proclives a poder llevar adelante la eutanasia, ¿no? Es como dos miradas sobre el mismo tema totalmente opuestas también desde el feminismo, ¿no? Yo creo que si el tema eutanasia aún sigue siendo un tema tabú para la sociedad, sin duda llevado al plano de las mujeres es mucho más tabú. O sea, creo que para la sociedad, cuando alguien se imagina una persona llevando adelante la eutanasia, la visión como implícita ahí es de un hombre, ¿no? ¿Cómo debería ser una ley de eutanasia que realmente respete los principios de la bioética? Romina nos dice.
Esto es una opinión muy, muy personal, ¿no? En relación a este tema y basado en mis años de experiencia estudiando y trabajando también con derechos de los pacientes en otros temas, no directamente a veces con eutanasia, pero sí intrínsecamente relacionados los derechos en la salud. Muchas veces el hecho de tener una regulación o una práctica regulada no implica un avance en términos sustantivos de lo que sucede en la práctica diaria, ¿no? Y en eso hay que tener mucha conciencia de que en un tema como este, que genera también resistencias, ¿no? Se ha visto en otras legislaciones, por ejemplo, cuando se consagró el derecho a la interrupción involuntaria del embarazo, ¿no? Que quienes se oponían, o hasta ahora se oponen, ejerciendo en pleno derecho, ¿no? La objeción de conciencia, de alguna manera dificultaron el acceso a esa interrupción, ¿no? Esto puede suceder también con la eutanasia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la regulación por sí, o la legislación por sí, no habilita algunas prácticas, si bien lo enmarca en un contexto de derechos, no habilita ciertas prácticas que culturalmente a veces no están del todo pacíficamente aceptadas, sobre todo en el ámbito médico, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta que las legislaciones de este tipo, a mi criterio, deben tener muy presente algo que mencionábamos en el comienzo, ¿no? Y es que la práctica médica, si bien se ha ayornado de muchas maneras y se ha tratado de avanzar en lo que es derechos de los pacientes, su autonomía, etcétera, sigue muy impregnada de mucho paternalismo médico, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que hay que tener mucho resguardo en que ese paternalismo, llegado el momento, no obstaculice tanto el derecho como lo opuesto, digamos, ¿no? Porque el paternalismo también pasa por yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? Entonces, en definitiva, yo pondero cuál es tu sufrimiento. La bioética ayuda a entender dónde se trazan los límites en las discusiones sobre el final de la vida y sobre la práctica médica. Sin embargo, en este capítulo nos centramos en el debate desde un plano más bien teórico. En el próximo episodio, nos acercaremos a quienes trabajan cara a cara con la muerte desde la medicina. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Diálogos Interdisciplinarios sobre la Eutanasia, aportes para una conversación ciudadana, financiado por el Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Grabado en los estudios de Uniradio 107.7 FM. Producción, diseño sonoro y realización, Camilo Salvetti y Diego Varela Calzada. Locución, Lucía Giudice. Arte visual, Federico Zavalía y Guillermo Trifoglio.